Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con vosotros. En esta ocasión voy a continuar con las falsas profecías que los cristianos sacan fuera de contexto para atribuírselas a Jesús. He visto a cristianos basarse en versículos del Antiguo Testamento que suelen citar a menudo para demostrar la profecía de la llegada de Jesús, su supuesto nacimiento, sufrimiento, muerte, resurrección y redención. En este vídeo me voy a centrar en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Un versículo al que recurren bastante. Veamos qué dice. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Los cristianos, al leer esto, lo relacionan inmediatamente con Jesucristo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Acaso se han leído el capítulo entero? ¿Y qué hay con el contexto? A continuación, voy a desmentir esta supuesta profecía acerca del Cristo. Para entender el texto original, hay que recurrir a las personas que saben hebreo, y no basarnos en una traducción que podría estar manipulada. Los cristianos traducen la palabra alma como virgen, cuando en realidad significa joven, o también puede significar doncella. Esto está hecho a propósito por obvias razones. El autor que escribió el Evangelio de Mateo copió el pasaje del libro de Isaías para satisfacer su narrativa sobre la profecía del Cristo. Entonces, la palabra que los cristianos traducen como virgen, en realidad significa una joven que puede estar casada, y que no necesariamente tiene por qué ser virgen. Además, surge otra duda muy importante. El versículo 14 de Isaías 7 dice que el Hijo será llamado Emmanuel, y me pregunto, ¿en qué parte de la Biblia se le llama a Jesús como Emmanuel? En el Nuevo Testamento se nombra a Jesús como Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Cristo, Mesías, el Cordero de Dios, pero en ningún momento se le llama Emmanuel. Mateo 1:23 está como muy forzado. Aclarado esto, ahora pasemos a analizar el capítulo 7 de Isaías. En los versículos 1 y 2, dos reyes se levantan para combatir Jerusalén. En los versículos 3 y 4, Dios dice que no tenga miedo y que defenderá Jerusalén. En los versículos 5 y 6 hay una conspiración de los dos reyes para derrotar al rey de Judá. En el versículo 7 el Señor asegura que eso no ocurrirá. Y atención al siguiente versículo, porque es muy importante para entender el contexto del capítulo 7. Dios da un plazo prefijado de 65 años para que se cumpla la profecía. Quedaos con este dato porque es muy importante. En los versículos 10 y 11 el Señor le dice a Acaz que le pida una señal y éste la hará. En los versículos 12 y 13, Acaz no quiere pedir una señal, pero el Señor insiste en que se la pida. Y ahora es cuando llega el versículo 14. Y la señal es que una joven quedará encinta y dará a luz a un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Del versículo 15 al 19 nos dice que la señal de abundancia de mantequilla y miel es para demostrar que en 65 años Efraín dejará de ser una nación. Y para acabar, los versículos del 20 al 22 nos deja claro que la señal tiene que pasar antes de que pasen los 65 años. La conclusión que se saca es que la profecía de Isaías 7 debía de cumplirse en 65 años como mucho. Teniendo en cuenta que Isaías vivió alrededor del año 740 a.C., es imposible que la profecía se refiera a Jesús. El contexto del capítulo 7 de Isaías no tiene nada que ver con la época en la que vivió Jesús. Entonces, ¿qué significa la promesa de Isaías 7? Y también, ¿qué significa Emmanuel? Para empezar, la promesa de salvar al pueblo de Israel de ser atacados por los dos reyes invasores se cumple en 2 de Reyes 16:9. Y en segundo lugar, el nombre Dios está con nosotros significa que Dios nos apoya, ya que indicaba al rey Acaz que Dios estaba de su lado. Los nombres simbólicos son frecuentemente utilizados en la Biblia hebrea. Sería insensato tomarlos de forma literal, como por ejemplo, Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Que Jerusalén se llame el Señor justicia nuestra no significa que Jerusalén sea Dios. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Paniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Que ese lugar se llame cara de Dios
¿Significa que literalmente es la cara de Dios? Obvio que no. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es obvio que nadie creería que la montaña fuese Dios. Veamos un ejemplo más. Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Dios es mi altar. ¿Acaso eso quiere decir que Dios es un altar? Vistos estos ejemplos, queda en evidencia de que los cristianos manipulan y malinterpretan el versículo 14 de Isaías capítulo 7. El autor del Evangelio de Mateo incluye dicho versículo de manera muy forzada. María nunca llamó a su hijo Emanuel, ella lo nombró Jesús. Como dije antes, ninguno de sus contemporáneos lo llamó Emanuel. Sostener la idea de que Emanuel significa Jesús Dios encarnado es un claro ejemplo de que la doctrina trinitaria de la encarnación fue forzada para encajar en el mensaje de la versión cristiana de Jesús, tergiversando la interpretación de las profecías más antiguas. Mi conclusión personal es que los cristianos comunes, sean de la denominación que sean, se limitan a repetir y a creer lo que dicen sus iglesias sin comprobarlo por sí mismos. La inmensa mayoría de los cristianos con los que hablo desconocen por completo la Biblia, ni siquiera la leen, y creen con total devoción los versículos que sacan fuera de contexto sus iglesias. Y esto sería muy diferente si los cristianos desempolvaran la Biblia que tienen en sus casas para leerla y darse cuenta de los engaños. Espero que este vídeo haya servido como motivo de reflexión. Soy el discípulo andalusí y nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere.